Bueno, estamos casi ya, se puede decir que en la recta final del encuentro. Todavía nos queda la parte de atrás, la clausura. Y sí que realmente pues queríamos un poco ir haciendo el cierre. Hemos tenido diferentes mesas redondas, pero ir haciendo el cierre en base a un poco la ordenación que se ha hablado en diferentes momentos. Juan Carlos hasta ha tenido alguna intervención muy interesante de cómo está ordenado nuestro sector, el sector del agroturismo y el enoturismo. Sí que sinceramente el otro día teníamos una previa, un momento, para un poco poner esas preguntas a las cuales dirigirles a ellos, y nos dimos cuenta que podríamos estar con una sola pregunta la hora que teníamos aquí, porque empezamos a dar diferentes puntos de vista y era muy nutrido, que realmente la relevancia que tienen desde diferentes opiniones era interesante. Entonces vamos a intentar de hacer un pequeño coloquio, muy sencillo, pero con mucho impacto seguramente, porque son realidades desde la parte administración, desde los profesionales y las empresas que están en el sector. Vinculamos una parte no solo agroturística, sino también de esa parte de la actividad no turística. Entonces vamos a intentar de moderar algo y de dialogar, mejor dicho, aportando entre todos, construyendo entre todos, ¿vale? Minerva se encuentra al lado izquierdo mío, es compañera, es la responsable de enoturismo de Bodegas El Grifo, una bodega centenaria, acaba de cumplir 150, a ver, 250, yo era que estaba quitando 100 años, ya Suso me estaba mirando y Minerva también, 250 años de producción activa en Lanzarote. Miguel Ángel Hernández, ¿verdad? Rodríguez, siempre me equivoco con los apellidos. Miguel Ángel Rodríguez, director de Ordenación, Formación y Promoción Turística, si no me equivoco, del Gobierno de Canarias, que tiene mucho que ver dentro de la administración, dentro de la Consejería de Turismo, de esa regulación, de esa ordenación, que después hablaremos un poquito de ese decreto que decía el otro día el consejero, que ha salido recientemente, a escasos lunes, ha salido aprobado. Luis Mesa, director, relevo generacional de una finca agroturística, podríamos decir perfectamente, más ligada a aloe vera, pero que se ha diversificado en Fuerteventura. Patricia, técnica en la Consejería de Agricultura del Gobierno de Canarias, que le toca en esa área que dentro de la consejería un poco la ordenación de ese uso complementario que puede tener la actividad, las explotaciones agrarias, y eso pues. Y Valerio del Rosario, el propietario y CEO de una empresa ecoturística, el Cardón Nature Experience, que está en la isla de Tenerife, que ha empezado, lo voy a decir con mucho cariño, a tontear desde hace muchos años con la parte agroturística. Se apoya mucho en el sector primario para poder hacer esa parte de experiencias, de convivir con el sector. Voy a hacerle una pregunta para comenzar. ¿El agroturismo en general, metemos el enoturismo, va a hacer cambiar nuestro sector turístico? Porque muchas de las personas que se encuentran aquí decimos o dicen que esto tiene que ser, ahora la gente cuando llega aquí a Canarias tiene que venir solo por esto. Para mí es un error. Entonces, desde su punto de vista, ¿creen que esto que va a ser un nuevo segmento que planteamos dentro de ese abanico de posibilidades que tenemos en Canarias, donde diversifiquemos la oferta? ¿O tiene que ser ahora el destino enoturístico, agroturístico, una nueva región? Ya, yo creo que somos un destino, ¿verdad? Miguel Ángel. Bueno, pues buenos días a todos. Yo creo que todo cabe afortunadamente en el turismo. La gente habla que hay que diversificar la actividad económica en Canarias y, por supuesto, hay que diversificar la oferta turística. Antes nosotros hablamos de gestionar la demanda y ahora lo que queremos, como somos mayores de edad y somos un destino de éxito, diversificar la oferta. Y el agroturismo y el enoturismo es una parte muy importante.
A mí me gusta decir siempre que cuando la gente habla peyorativamente del turismo de sol y playa y del turismo de masas y se acabó, se equivoca. Turismo de sol y playa realmente se denomina turismo de salud. La gente que está en otras latitudes necesita del sol, necesita el mar, necesita del yodo, necesita el aire libre y, por lo tanto, sol y playa es turismo de salud. Pero hay que ofrecerle algo más. Y nosotros lo que decimos que el agroturismo y el enoturismo lo que contribuye es a extender territorialmente la actividad turística. Más allá de la costa, va llegando a medianías, va llegando a las islas periféricas y, por lo tanto, tiene que cumplir un papel muy importante. Un papel tan importante como que esa perspectiva del agro y el enoturismo yo creo que tiene que ser más ambiciosa. Antes lo comentaba, una explotación vitivinícola es algo más que un paisaje, que lo es. Fantástico, como es la Jeria. Pero es que actúa como sumidero de carbono. Es que extender la actividad vitivinícola ayuda a luchar contra la erosión, ayuda a luchar contra la desertificación. Es que necesitamos además refugios climáticos y pueden actuar cuando se cultiva en Parrao como refugio climático. Es decir, el horizonte que tiene el agroturismo y el enoturismo en Canarias y a nivel global es fantástico. Hay que hacerlo, antes se decía, de manera planificada, hay que hacerlo pensando en la sostenibilidad social, en la ambiental y en la económica, pero pensar que una cosa va a sustituir a la otra, no. ¿Es un complemento fantástico? Sí. ¿Puede conseguir turistas premium con mayor capacidad de gasto, con mayor respeto por el territorio? Sí. Pero, por favor, no consideremos la actividad turística como algo entre buenos, malos y regulares. Todos son buenos, todos son necesarios y todos deben ser responsables en la oferta y en la demanda. Gracias, Miguel Ángel. A lo mejor ahora la otra parte más consciente, es decir, estamos adaptados para que esos empresarios más del sector primario puedan complementarse con esa actividad. ¿Le estamos facilitando, Patricia? Bueno, buenos días a todos y a todas. A ver, intentamos facilitar, ¿vale? Nuestro trabajo, es verdad que en mi caso la Consejería de Agricultura, Ganadería, Pesca y Soberanía Alimentaria pues está trabajando en varios decretos. Uno sería, ese es un instrumento de ordenación, que son las directrices de ordenación del suelo agrario, ¿vale? En ese decreto pues lo que intentamos es, pues por una parte, que los instrumentos de ordenación identifiquen qué es el suelo agrario. Luego, por otra parte, que zonifiquen, hablo de planes insulares, categoricen el suelo agrario de forma que es lo que le corresponde, ¿no? Porque nos encontramos cuando empezamos a trabajar en esto, por ejemplo, que teníamos un paisaje de viñedo en que había un límite municipal y en un municipio era suelo rústico de protección paisajística y en otro suelo rústico de protección agraria, ¿vale? Cuando al final lo que te das cuenta es que es un poco discrecional en función del equipo redactor. ¿Qué nos encontramos también? Que la actividad agraria, en este caso vamos a centrarnos en la viña, ¿por qué en un municipio me permiten una bodega con 10.000 metros cuadrados cultivados y en el de al lado con 5.000, si las explotaciones son similares, ¿no? Y luego, pues, el tema de estos usos complementarios, que la ley, si bien es verdad que la ley del suelo lo recoge, no están regulados en los planes generales. Y entonces, pues nosotros estamos trabajando un poco en eso, en ver de qué manera conseguimos que se convierta en una renta complementaria este tipo de actividades y viabilizar. Es verdad que la burocracia, pues al final siempre... De alguna manera tenemos que burocratizar un poco la situación, pero también pensando en los beneficios, ¿no? Por ejemplo, ahora muchos planes generales te dan proporcionalidades, te dicen, tú puedes construir en función de la superficie de la parcela catastral, ¿vale? Nosotros no, nosotros estamos hablando de explotación agraria que puede estar conformada por parcelas que estén continuas o también discontinuas, ¿no? Porque en el caso de las bodegas lo vemos muy claramente, nos encontramos con parcelas que pueden estar en diferentes municipios, ¿no? Pero conforman parte de una misma explotación. Pero para eso también necesitamos un registro y saber qué parcelas conforman esa explotación. Entonces es verdad que
Sí que tenemos que intentar simplificar y todos aquellos datos que ya estén dentro de la administración, pues no volverlos a pedir, por supuesto, pero también tenemos que tener un poco de control, pero pensando en que sea bueno para el sector primario, ¿no? Y bueno, pues eso, nosotros actualmente pues nos estamos elaborando esas directrices, estamos elaborando un reglamento regulador de usos agrarios y usos complementarios. Ahí es donde vamos a unificar cuáles son las superficies máximas y las alturas máximas de edificaciones, construcciones e instalaciones destinadas tanto a los usos agrarios como a los usos complementarios. Usos ordinarios sería la bodega, uso complementario sería el restaurante, por ejemplo, una sala de catas, ¿vale? ¿Qué nos encontramos? Pues que hay mucha diversidad y que las realidades son muy diferentes. No es lo mismo el hierro que el Lanzarote, ¿vale? Entonces, ¿qué es lo que hicimos? Pues intentar flexibilizar. Es decir, nosotros vamos a establecer unos parámetros comunes para todas las islas, pero teniendo en cuenta que puede haber singularidades, ¿vale? Por ejemplo, si ponemos un límite mínimo de superficie cultivada para una bodega, puede darse por una zona específica, por una singularidad específica en un lugar, que se requiera un poquito menos de superficie, ¿vale? Pues se podrá solicitar informe, ya empezamos con la burocracia, pero bueno, es nuestra forma de no ser tajantes y de poder flexibilizar. Y lo mismo por arriba. Tenemos una bodega, superficie máxima, me lo voy a inventar, para 5.000 metros cuadrados cultivados, 50 metros cuadrados de bodega. Vale, pero es que mi bodega ayer hablaba una persona, ¿no?, de 9 tipos de vino diferente con monovarietales. Es que claro, no es lo mismo hacer 2 tipos de vino que 9, entonces a lo mejor necesito más superficie, ¿no? Pues si está justificado poder tener una bodega un poco más grande, ¿vale? En eso es lo que estamos trabajando, que intentar de alguna manera pues flexibilizar. Realmente, a lo mejor, a la par de Patricia, Luis, tú que tienes una empresa que se envuelve en ese sector agroturístico, porque realmente empiezas con el aloe, luego te has ido diversificando con otras actividades dentro de la propia finca, esa parte burocrática que estamos intentando, como decía Patricia, simplificar. En tu caso, esas experiencias que has tenido, de ir creciendo poquito a poco, querer ampliar, ¿ha sido fácil? Hola, muy buenas, gracias por la invitación. Y es una pregunta difícil, no difícil, sino profunda, porque para nosotros, para más INRI, estamos en zona natural protegida. Entonces, sí, yo entiendo, ¿no? Obviamente hay que poner límites, porque si no el ser humano, y con las condiciones que tenemos hoy en día, donde pues antes pues tenías las piedras, construías con lo que tenías alrededor y lo hacías de forma sostenible, ¿no? Que ahora es una palabra muy, muy usada. Pero claro, ahora con el desarrollo, ¿no?, con la capacidad que tienes de construcción tan rápida, con materiales de todo tipo que no son precisamente sostenibles, pues hay que legislar para proteger. Y yo, por un lado, es como tengo las dos partes, ¿no? Por un lado estoy súper contento de que haya una protección, pero por otro, a los que hacemos las cosas bien, y pues es un freno a la hora de querer evolucionar o querer mejorar, en este caso las instalaciones propias, que además estés en zona natural protegida, es un freno. De todas formas, si tengo que decantarme por algo, prefiero que haya protección, porque así garantizamos que esos espacios no sean absorbidos, totalmente alterados, ¿no? Ya sea a nivel turístico, industrial o lo que pueda ser. Entonces, bueno, entiendo que la burocracia es necesaria, como también, o sea, entiendo que también ustedes necesitan herramientas, ¿no?, para la hora de controlar lo que se hace y lo que no se hace. Entonces hay que buscar ese punto de equilibrio, que no es sencillo, porque si abres mucho la mano, pues siempre va a haber quien intente ser más listo y buscar el recoveco, y la administración tiene que blindarse. Entonces no es fácil, pero entiendo por qué no es fácil. A lo mejor, al símil Minerva, Lanzarote es ese espacio, ese decorado
por decirlo con mucho cariño, cuidado, lo digo con mucho cariño, ese decorado, donde sabemos que hay un elemento, que es el sector vitivinícola, muy importante, pero ese elemento le damos el buen uso. Ya nos encorseta un poco la administración con las protecciones que tiene, pero realmente como una bodega lo utiliza como un recurso, como decorado, hablándolo así, o realmente le damos valor a ese decorado, lo vendemos como algo que hay que proteger, algo patrimonial, algo muy importante, que encima al que nos visita tiene que notar que realmente es algo único y diferente y tenemos que protegerlos todos, los que estamos haciendo la actividad y los que vienen a hacer la actividad, que es muy importante. Sí, yo creo. ¿Me escuchan, verdad? Sí, vale. Hola a todos, primero que nada. Sí, como decimos, y veníamos hablando justo de eso, de cómo Lanzarote, por ejemplo, tiene muchas normativas sobre la protección. Nosotros también estamos en un lugar como es toda la Jeria, en el que hay que cuidar mucho lo que se hace en cuanto a edificaciones y todo lo que se toca del patrimonio que tenemos. Y creo que nosotros, nuestra labor como guías y como personas responsables de enseñar el entorno es explicarle bien al turista a dónde viene, para también nosotros poder tener una colaboración desde fuera de poder custodiar, como hablaban ayer, que esa palabra es muy bonita, es custodiar nuestra tradición, nuestra identidad, porque yo creo que en este tipo de actividades como podemos mantener todo aquello que nuestros abuelos hicieron y que perdure hasta el día de hoy, aunque sean actividades que hoy en día no se vean como tan lucrativas como el turismo de sol y playa, pero que nos permita diversificar y seguir manteniendo la actividad agrícola. ¿Qué pasa? Que tenemos que educar muy bien al cliente desde que entra por nuestra casa, poniendo valor en todas aquellas cosas como lo difícil que es cultivar, el entorno tan complejo en el que estamos y el cuidado que hay que tener de ese entorno que parece un decorado, pero no lo es, que está vivo, que sufre de la población flotante que aparece por la isla todos los días, además de la población que reside, y poniendo en valor que están en un entorno que cuesta mucho mantener de la manera bonita en la que lo tenemos. Si conseguimos hacer eso y nuestro trabajo, aunque tenga evidentemente que tener rentabilidad, también es muy gratificante a nivel de cuando vives en una isla y ves que estás colaborando por esa conservación, podremos mantenerlo en el tiempo y podremos hacer una actividad a la vez que lucrativa, bonita y sostenible. Entonces es muy importante que nos centremos en cómo lo explicamos, cómo lo vendemos y que no sea solo un parque de atracciones, ¿no? Donde vengo, tiro, ensucio, me muevo y ya está. No, hay que preservar. Nosotros, yo lo veo mucho, hasta mis compañeras, la sensación de cuando ves que alguien tira algo al suelo, es como te duele porque tú estás intentando conservar día a día e intentar pasar el amor que tú le tienes al territorio a ese cliente que a lo mejor cuando llegó a Lanzarote no se esperaba lo que iba a ver. Y trasladar también el concepto de que es un entorno que si no lo cuidamos en un espacio de tiempo muy rápido nos lo podemos llegar a cargar y puede morir de éxito, que eso es otro digamos, calificativo que solemos darle a Canarias, porque Canarias está muy explotada y de una manera muy frágil podemos pasar la línea, ¿no? Esa línea roja que estás comentando, por decirlo de alguna manera, que se usa mucho últimamente, esa línea roja es una cuestión que realmente a los que voy por ti, Valerio, por esos dinamizadores del territorio que aprovechan el territorio, ese recurso humano, patrimonial, tienes que tener muy claro dónde tenemos que tener un límite donde realmente, sinceramente, no lleguemos a más allá, a explotarlo, el uso, sino que sea lo que tú haces con ellos, sea complementario para ellos. Mira, no sé si me permites, buenas tardes a todos, primero y a todas, a Gabriel. Sobre el tema de líneas rojas, yo creo que muchos de las personas que estamos aquí, sobre todo desde el punto de vista privado, con iniciativas privadas, es algo que lo llevamos en el ADN de nuestros negocios, porque incluso a mí me gusta hablar de negocios, me refiero a las actividades que hacemos las personas que trabajamos desde el punto de vista eco. Porque a veces suena mal decir que incluso un empresario que trabaja en el medio natural, somos empresarios porque tenemos que tener empresas, tenemos que tener cultura empresarial, gestión empresarial. Mucha gente con mucha vocación se ha perdido en el camino porque carece de esa parte y parece que cuando hablas de empresas es como algo raro, no, somos empresas,
pero el ADN y la vocación de conservación del territorio y que el recurso está por delante de todo lo demás está por delante, ¿no? Pero yo te decía que si me permitías, quería irme a la pregunta inicial que plasmaba, que lanzabas y que el director general ya te respondía claramente, ¿no? Porque es categórica. Tenemos un pedazo de clima que ha hecho que haya llegado mucha gente aquí, tenemos seguridad, damos seguridad al territorio, tenemos infraestructura, tenemos diversidad de todo, y es por lo que se está apostando ahora mismo en la promoción. Tenemos una profesionalización importantísima en el campo de las experiencias, es uno de los factores diferenciales de nuestro destino, comparado con otros destinos competitivos, pero no solo de las experiencias vinculadas al agro, de todas. Y luego están las actividades vinculadas al agro, y quizás me aventuro y me meto en un berenjenal haciendo una reflexión, quizás por eso, porque son 30 años de dedicatoria al sector, en que en los últimos años hemos profundizado más, pero desde los comienzos hacíamos ya visitas a las queserías caprinas de Teno Alto, por ejemplo, ¿no? Y son casi 11 años de encuentro, ¿no? Y de mucha vinculación con la cátedra. Y sí, yo creo que en esa pregunta que tú lanzabas es importante hacer una reflexión en cómo está el producto turístico que estamos hablando hoy aquí, en qué punto estamos en Canarias, ¿no? Y con 3 líneas muy por arriba, sí me gustaría dejar 3 pinceladas, ¿no? Siempre hay que separar el caso Lanzarote, porque por distintas cuestiones nos llevan décadas, ¿no? Hay unos recursos que son los que son y que hace que hayan caminado a distintas velocidades. Hay que meter por delante el tema de las distintas velocidades por islas, pero sí es verdad que es importante resaltar que en estos últimos 15 años se han ido cumpliendo hitos que nos permiten poder hablar de ese producto hoy en día, empezar a hablar de ese producto hoy en día a nivel global y a nivel Canarias. Eso es importantísimo. Y han habido varios factores, y como intuyo que no quieres que adelante nada, dejo parte de lo que quiero poner sobre la mesa sobre eso, tenemos que saber en qué punto estamos como producto turístico. Eno, agro, gastro, como lo queramos llamar, es fundamental tener eso clarísimo. Y nos damos cuenta muchos de los que estamos aquí cuando vamos fuera, tanto a vender ecoturismo, ojo, como enoturismo, no gastroturismo. Hablo de 2 cosas distintas que pueden estar muy vinculadas, pero hablar todavía en algún encuentro de ecoturismo fuera de Canarias, ocurre lo mismo que cuando hablamos de enoturismo fuera de Canarias, solo suena Lanzarote. Es un trabajo, es un resultado evidente de 60 años de mostrar el destino de una manera y de unos últimos 20 años en el que cambiamos cómo nos mostramos fuera, y que tiene que seguir calando ese mensaje de las realidades actuales y lo que ofertamos actualmente, ¿no? Dicen que las miradas son cómplices. A ver, ya me miró y ya lo miré y ya sabía que alto, no sigas. Porque nos da juego, Miguel Ángel. Ya Valerio lo estaba casi adelantando. La primera regulación o la primera normativa, como queramos llamarlo, la parte más administrativa que podemos tener vinculada ya a una actividad agro o eno, hace poquitos meses que ha salido, que es el decreto que regula, que seguramente muchos de ustedes no lo conocerán y que Miguel Ángel no lo podrá complementar, por qué sale ese decreto. Pero es lo primero que legislamos, no es legislar, el primer ordenamiento, por decirlo de alguna manera, que tenemos en cuenta al sector primario, desde la parte turística. Teníamos también el turismo complementario, pero no recogía al sector primario. Entonces, desde la parte del área del turismo ha salido ese decreto que tiene que ver con el enoturismo. A lo mejor para los que no saben y para todos los demás, un poco saber por qué son las causas de ese decreto y por qué sale ahora. No ha salido hace, como dice Valerio, hace 15 años o... Bueno, pues antes escuchaban, creo que Juan Carlos hablaba se remontaba al año 68, las experiencias de agroturismo. Hablaba de Italia del año 86. Canarias tiene una ley de turismo desde el año 95 y hasta el 2 de febrero de 2026 el enoturismo no estaba considerado una actividad turística en Canarias porque no tenía respaldo normativo. ¿El por qué?
desidia, indolencia, desconocimiento, abandono. Era incomprensible. Un destino turístico de relevancia mundial no había considerado ni siquiera como actividad turística el enoturismo. ¿Eso con qué tiene que ver? Pues tiene que ver con la sostenibilidad económica. Por ejemplo, no podían acceder a subvenciones o incentivos regionales en materia de turismo, porque no era turismo. Pues afortunadamente el panorama ha cambiado el 2 de febrero del 2026, Boletín Oficial de Canarias del 2 de febrero del 2026. Pero es que también ha cambiado el panorama en España. Antes explicaba muy bien la diferencia de las 17 comunidades autónomas, 2 ciudades autónomas, pero somos un país llamado España. Desde el 11 de diciembre del año pasado, es el Real Decreto 1128, el 1128-2025, ya tenemos por fin regulados los certificados de profesionalidad en enoturismo. Hablábamos de relevo generacional, pues ahora la juventud española y canaria sabe que podrá emprender una carrera académica y profesional en enoturismo porque ya está regulada. Y tiene certificados de profesionalidad y certificados de competencias profesionales. Para que la gente nos entienda, ahora alguien de 18, 20, 25, 30 o 40 o 50 que le gusta el enoturismo dice, esto es lo mío. Y podrá emprender esa carrera y podrá tener una habilitación profesional, por ejemplo, lo dice ese Real Decreto, para diseñar, planificar, muy importante, insisto, la planificación, un destino, un producto y servicios de enoturismo. Ahora, ¿cómo se hacía? Con improvisación, cada uno a su manera, y por lo tanto ahora podemos hablar de un enoturismo profesionalizado, un profesionalismo que va a permitir que el enoturismo supere el triple examen de sostenibilidad ambiental, social y económica y que, por lo tanto, tenga unas posibilidades inmensas de crecimiento en Canarias. Me llamaba mucho la atención cuando la compañera presentaba a Brasil, Maísa Samba o fútbol, todo, fantástico el carnaval. Pero realmente Canarias es muy desconocida, porque es que aquí somos, eso que decimos, un continente en miniatura. Aquí puedes hacer turismo activo, parapente, fotografía submarina, pero es que puedes hacer enoturismo, es que puedes hacer espeleología, es que puedes ver volcanes, es que lo tiene todo. El problema es que como hemos tenido tanto y hemos tenido tanto éxito, pues no le hemos prestado atención a las pequeñas cosas. Hemos modificado el decreto de turismo activo, antes lo comentaba. Usted se da de alta con turismo activo, pero no se sabía qué formación tenías que tener. Bueno, pues hace menos de un año ya sabes qué formación tienes que tener. Entonces yo en ese sentido creo que vienen por delante los mejores años para el agroturismo. La capacidad es fundamental, insisto, pero con una perspectiva ambiciosa. No solo con una perspectiva exclusivamente turística, sino con una perspectiva de sostenibilidad integral. Se tiene que ayudar a fomentar el agroturismo y el enoturismo porque nos ayuda desde el punto de vista ambiental, insisto. La expansión de la actividad agrícola, la expansión de la actividad en concreto vitivinícola nos ayuda a conseguir objetivos básicos para la supervivencia de Canarias. Lucha contra la erosión, lucha contra la desertificación, descarbonización, refugio climático. Hay que sacarle todo el jugo. Hay que producir uva para vino y uva para consumo local. Y entonces, insisto, yo creo que la gran ventaja que tienen estos foros es transmitirle a la gente que tenga un enfoque muy ambicioso desde la planificación. Esas directrices llevan años de retraso, tienen que salir inmediatamente. Un pero a Luis, no es lo mismo burocracia que planificación. La planificación no es burocracia. Bienvenida a la planificación, abajo la burocratización. Cuanto mejor y más sencilla sea la planificación, menos burocracia hará falta. Y Canarias tiene un déficit de planificación tremendo, y termino, especialmente en materia de espacios naturales protegidos. Presumimos de que más del 40% de nuestro territorio es espacio natural protegido y, desgraciadamente, nos faltan planes de ordenación de recursos naturales válidos y eficaces. El que está en la Administración lee entre líneas. Y planes rectores de uso y gestión válidos y eficaces. Tenemos que ser ambiciosos, tenemos que ser realistas y tenemos que construir ese futuro. No va a caer del cielo. Del cielo lo que cae es otra cosa. Más cambio climático, más olas de calor, más duraderas, con más temperaturas. Por lo tanto, espabilemos, trabajemos y planifiquemos. Dentro de ese trabajo que tenemos que hacer,
entiendo yo que en general el Gobierno de Canarias, el otro día en esa previa reunión, nos dábamos cuenta que no era solo turismo, es que tiene que ser agricultura, pero es que es también infraestructura. Son diferentes áreas las que realmente tienen que participar. En ese sentido salía dentro de esa reunión, pues bueno, que nos está faltando una coletilla que suele pasar mucho en la administración, que es realmente el contacto interiormente, porque estamos ordenando, regulando desde diferentes áreas, diferentes conceptos, pero que todos van unidos. Es más, creo que salía, no sé si lo decía Valerio, Patricia, que decía el caso de Tenerife, que en la parte de turismo realmente han sido un ejemplo que podría seguir para otras administraciones, realmente el que todas las áreas tienen que ver para organizar el turismo en la isla. Es decir, no es la área de turismo, es la de planificación, la ordenación, la de agricultura, tienen mucho que ver entre todas las áreas. Entonces, a lo mejor, Patricia, dentro de esa parte nos está faltando esto, ese articular interiormente un equipo que realmente se reúna y trabaje en conjunto. Sí, nos está faltando. Nos falta pues el trabajo en conjunto. Estamos ya intentando que cada vez trabajemos más de forma conjunta, ¿no? Por ejemplo, nosotros ahora se está modificando la ley del suelo y sí que nos hemos sentado con política territorial para intentar hacer modificaciones que beneficien al sector primario. En concreto, por ejemplo, en el caso de las bodegas, no se contempla una realidad. Muchas veces lo que nos estamos dando cuenta es que la normativa va por detrás de la actividad económica y de cómo se está desarrollando, ¿no? Entonces, el tema de que las bodegas tienen que ser proporcionales a la explotación vitivinícola, sí, pero muchas bodegas se abastecen de uva que no son de su propia explotación únicamente, ¿no? Y eso no lo prevé la ley del suelo. Entonces, pues bueno, estamos intentando modificar, hacer modificaciones dentro de la ley del suelo, pues para dar más realidad, o sea, para que recoja la realidad, ¿no? Otra cosa también que ocurre es la interpretación de las normas, ¿vale? La interpretación de la norma en función del técnico o la técnica que la está interpretando. Creo que tenemos que trabajar seriamente en llegar a una interpretación de las normas común, ¿vale? Tanto ya sea Gobierno de Canarias, cabildos, ayuntamientos. Lo que no puede ser es que en función de la persona que te esté tramitando un expediente, un proyecto, se interprete de una manera o de otra, ¿vale? Es muy importante trabajar en eso. Nosotros, por ejemplo, en el reglamento que comentaba de usos agrarios y usos complementarios, que esperemos que se apruebe este año, las directrices nos cuestan un poco más. El procedimiento para aprobar unas directrices es mucho más largo, pero nuestra idea es, desde que se apruebe hasta que entre en vigor, pasen 6 meses. Entonces, tenemos previsto en esos 6 meses dar mucha formación, ¿vale? Ya tenemos todo organizado, ¿no? Pues para que dar formación tanto a las oficinas técnicas de los ayuntamientos, a los cabildos, a las personas que redactan los proyectos, a las organizaciones profesionales agrarias, denominaciones de origen protegidas, todas las personas que intervienen, ¿no? Y que les va a afectar ese reglamento y sobre todo intentar que se interprete de la misma manera. Entonces, hemos cogido todos los planes generales o normas subsidiarias de todos los municipios de Canarias y ya hemos hecho el trabajo previo de cómo le va a afectar a cada uno y cómo tiene que interpretar el reglamento dentro de su... Porque vamos a derogar, bueno, si se aprueba, claro, las condiciones urbanísticas de todos esos planes, ¿vale? Entonces, pues ver de qué manera se llega a interpretar de la misma manera o de una manera muy similar por todos, que eso para nosotros también es un gran problema. A lo mejor me voy a la otra parte, es decir, la parte de la realidad agroturística, Luis, en ese sentido. Ya estamos viendo cómo se está ordenando la parte enoturística, por decirlo de alguna manera. Sabemos la parte más de suelo y de establecimiento de otras actividades. Ya sabemos cómo se está regularizando un poquito la parte enoturística. Pero a lo mejor por esa diversidad que tenemos de fincas, de explotaciones agrarias, a lo mejor todavía no hemos encajado, y a lo mejor hasta la cátedra nos identificamos que hay una parte agroturística y una enoturística porque el sector vitivinícola está
con cariño a todos los demás sectores, más organizados, hay esas denominaciones, pero la agroturística todavía no se llega a ver un punto, una red entre todas, ¿verdad? A lo mejor es más según la isla también, según la situación de cada isla. Claro, aquí entramos en que cada explotación, depende del cultivo que desarrolle, pues tiene unas necesidades. Hombre, por supuesto habrá muchos nexos comunes, seguro, a ciertos niveles, ¿no? A nivel de infraestructura, si es una infraestructura turística, para mí tiene sentido que pues tenga cierto parecido, ¿no? Pues nosotros tenemos olivos, ¿no? En nuestro caso concreto, pues una cata de aceite, una cata de vino, una cata de queso, aquí meto también la ganadería. Se pueden encontrar nexos comunes siempre, porque claro, si vas a legislar cada tipo de explotación según el cultivo que tenga, es como rizar todavía mucho más el rizo, y Sí, Patricia supongo que estará de acuerdo en esto. Entonces, hay que ver hasta qué profundidad vamos, o vale la pena ir, y yo iría a algo un poco más genérico, intentaría buscar los nexos comunes y a raíz de ahí crear algo común, y después, oye, pues los matices propios se pueden mirar, pero sí que englobaría, bueno, no era consciente de la regulación enoturística, pero sí que intentaría pues, agrupar, ¿no? el agroturismo en general, que a lo mejor... Para daros otro dato, en el mismo Boletín Oficial del Estado se ha regulado por el Gobierno de España el ecoturismo, desde la perspectiva académica y profesional. Y el Gobierno de Canarias va a declarar también como actividad turística porque no está reconocida como tal, con ese marco normativo. Agroturismo ni está ni se le espera, de momento. Estarán trabajando en ello, pero necesitas combinar lo que es la habilitación profesional para ejercer esa actividad. Y primero tienes que definir en qué consiste la actividad del agroturismo, que es diferente a la actividad agropecuaria, si me permite. Sí. Y entonces estamos en ello, pero se va muy lento. Yo creo que afortunadamente Europa en ese sentido va avanzando mucho. El marco de la formación profesional ayuda mucho, porque ahora no necesitas la titulitis hispana, el cartón. Simplemente con acreditar determinadas competencias profesionales podrás colaborar en la instalación agropecuaria para empezar a hacer agroturismo, y va subiendo ahí los escalones A, B, C, D y E y 3 niveles de certificados de profesional, pero agroturismo está todavía muy verde, pero yo seré optimista. Yo creo que en menos de un año seguramente el Gobierno de España nos ayude, las comunidades autónomas tiraremos para adelante, y si Juan Carlos aporta, yo creo que él sabe algo. Realmente en esa parte de habilitación creo que es muy importante saber, has dicho Miguel Ángel que tenemos el Real Decreto, por lo cual vamos a tener pues ese itinerario formativo que realmente capacita a la persona que quiere trabajar en enoturismo, pero realmente creo que también las empresas tienen que tomar una decisión si ese empleado que quieres contratar quieres que tenga ese itinerario o realmente lo formo yo. El caso del Grifo, me voy a ir a Minerva, que realmente a lo mejor estamos buscando otro perfil de personas, y a lo mejor esa formación se la damos nosotros, que es más importante porque estamos buscando un perfil, y más cuando vemos la restauración, la hostelería, que están cambiando, la dificultad que tenemos de personal, el cambio de empresa, todo lo que conlleva. A lo mejor esa regulación es necesario en este momento, esa parte de tener ciertos criterios en base al Real Decreto, o ahora mismo las empresas tienen que tener esa cadera para poder decidir ellos quiénes tienen que ser sus empleados. Sí, ahora mismo, por ejemplo, nosotros hasta el momento lo que hacíamos era formación interna, ¿no? Porque hay varias cosas a tener en cuenta. Nuestra actividad principal no es la de enoturismo, nuestra actividad principal es la de hacer vino y vender ese producto. Donde más margen nosotros podemos manejar y donde nos sale mejor vender el vino, evidentemente, es en bodega. Entonces, queremos ofrecer esa actividad complementaria, que es la de enoturismo, para dar a conocer, para que la gente también tome de una forma diferente nuestro vino, porque tiene mucha historia detrás. Pero sí es verdad que condicionar la contratación de empleados a una formación específica
nos limita un montón, porque ahora mismo nosotros necesitamos perfiles que manejen idiomas, que no sé si esa regularización de un certificado lo contempla o no, gente que tenga pues una actitud dinámica, porque yo me puedo sacar un título, pero a lo mejor no soy la mejor persona para explicar ciertos conceptos que nosotros queremos que le transmita al cliente, un perfil comercial, un saber trabajar en equipo. Hay muchas cosas que hay que contemplar, que sean flexibles hacia la actividad diaria, que hoy hagan una visita pero que mañana puedan estar haciendo otra cosa dentro de la empresa, porque no dejamos de ser una empresa, aunque grande a nivel Canarias, nuestro día a día pues contempla un montón de actividades diferentes. Entonces, mi realidad, que yo soy la persona a lo mejor que un poco formo ese equipo, es que hasta el momento nosotros lo hacíamos de manera interna con lo que necesitábamos, que va desde cursos de sumillería hasta cursos de formación de idiomas, apoyo para un montón de información de la historia y la tradición de la isla, pero lo que necesitas son ciertos perfiles de personas que les guste el trato al cliente, que les guste estar con ellos. Muchas veces te sacas una formación reglada y todo eso no lo tienes. Entonces, está muy bien que se regularice. A mí me encanta trabajar con certificaciones y con estudios, porque ya te hace un poco pensar que la persona que entra en ciertos estudios tiene ganas de trabajar de eso, no es que cayó por casualidad. Pero sí hay que tener en cuenta que somos una empresa privada, tenemos que trabajar para nosotros, tenemos que mantener nuestra actividad principal, que es la venta de vinos y de la que come mucha gente en la isla y en nuestro entorno, y que básicamente ponernos más trabas puede ser complicado. Antes que yo no te voy a dejar ni que me preguntes, porque yo sobre la confianza y a estas alturas de cierre de congreso después de tantos años, es que sobre un debate que puede ser muy teórico, empiezan a abrirse melones y empezamos a traer cosas que llegan totalmente a tierra, ¿no? Hablábamos de ordenaciones regionales que se aplican de forma distinta a veces en cada cabildo. Podemos hablar de la ley de cómo está ordenado el transporte de las empresas de turismo activo y de ecoturismo, en el que cada cabildo aplica de manera distinta, y eso significa que hay islas donde se dan 4 licencias de transporte y otras solo tenemos una. Entonces, como en realidades que son, pues, cuando un compañero Lanzarote me dice que puede tener 4 furgonetas, su negocio puede crecer, y nosotros tenemos una. Yo le doy gracias siempre a los técnicos, a los que tienen que ordenar en las mesas redondas. Digo, gracias a ustedes tengo la furgoneta impecable, es que no la puedo rozar, no puedo darle un toque porque dejo de comer al día siguiente. Llegamos a absurdos de ese tipo, ¿no? Y referente a ese es un tema de profundo debate, el perfil profesional, ¿no? Y yo sobre eso tengo una teoría basada más en que hay alguien que es soberano al final, que es el que pone las cosas en su sitio, que es el cliente, que va a evaluar tu actividad hoy en día, ¿no? Y es el que va a decir si la actividad es buena o mala. Ese es un aspecto. Parto de la base de que hay que ordenar las cosas, pero que hay que hacerlo con criterio. Yo recuerdo en el año 2017 sale el decreto de turismo activo en Canarias, que además era una de los 4 comunidades autónomas, ciudades, Ceuta, Melilla, que no tenía decreto para el turismo activo en una potencia turística como Canarias, ¿no? Llegamos muy tarde. Pero recuerdo en unas mesas de trabajo que se iniciaron en el caso concreto en Tenerife, en el que nos sentábamos todos, con lo que hablaba Gabriel, a opinar desde carreteras hasta el sector hotelero. Yo recuerdo algunos mensajes incluso del sector hotelero. No saben dónde se están metiendo. Enrédense demasiado, que ya verán luego que en la realidad, pues concretamente en la figura del profesional, yo soy partidario de que hay que tener cierta autonomía, diferenciando que hay, en el caso del turismo activo, cuando vamos a alguno de nuestros seguros de accidentes o de responsabilidad civil, yo cuando lo leo a veces leo alguna actividad que hasta la desconozco. Hay 100 y pico actividades de turismo activo. Es un perfil profesional inmenso. Cuando empezamos a debatir los profesionales en esas mesas de trabajo previas al decreto sobre solo una actividad, que es verdad que es la más extendida, la más que contrata el cliente, que es el senderismo, no nos poníamos de acuerdo sobre una actividad. Fíjense que lo complejo que es ordenar el perfil de un profesional de un sector concreto. Y yo recuerdo en esas reuniones que el propio sector, los compañeros de las empresas, yo les decía, señores, vamos a poner un hueco de espacio para que pasen los profesionales aptos para trabajar, tan pequeño como sigamos que no vamos a tener profesionales. Y una cosa es el buceo y el parapente y las actividades donde
Yo creo que donde hay que regular y ordenar, porque hay un riesgo físico y otra cosa es un pequeño paseo de senderismo. Entonces ahí entramos en esa tesitura en el que sale un decreto que deja todo claro, menos a quién teníamos que contratar. ¿Y qué ha significado eso en estos 9 años hasta que sale a finales del año pasado? No, del año pasado, ¿no? Sale una nueva puntualización a decirnos cómo podemos ordenar el personal, que en estos 9 años todos los profesionales del turismo activo de Canarias se han tenido que machacar, formándose, volviéndose locos ante la duda y ante la falta de hacer las cosas bien de todos, de la administración, de las propias empresas, de las asociaciones empresariales, de definir qué teníamos que hacer. Y un guía de montaña ha tenido que hacer un ciclo de grado superior de información turística para tener el oficial. El guía oficial ha tenido que hacer unas pruebas de habilitación tremendas, con unos esfuerzos tremendos, yo digo claramente, bajo 30 años de experiencia, creo yo que sin necesidad, porque ninguna de las formaciones es perfecta y completa. Un profesional se forma por muchas razones, por su bagaje profesional, por lo que quiere dentro y fuera de la formación, y cada una de las formaciones y los perfiles lo único que necesitaba, bajo mi criterio, era pequeños complementos para trabajar. La nueva actualización nos deja mucho más claro y abre la mano a formaciones más cortas que nos resuelven la vida. Mucha gente muy bien preparada y de los guías mejores que teníamos se han quedado por distintas razones, no se han habilitado y no han podido seguir trabajando. Yo siempre pongo un ejemplo. Abro un restaurante, me llega un camarero con supertítulo, al que por cualquier razón se le cae todo de la mano, y me llega un crack que no tiene título. Como propietario del restaurante, ¿a quién contrato? ¿Al del título o al crack que trabaja muy bien? Yo lo tengo claro, ¿a quién contrato? Entonces hay que tener cuidado, porque a veces nos podemos enredar muchísimo, y sobre todo si no nos sentamos con el sector a la hora de crear esas nuevas certificaciones profesionales. En Brasil lo tendrían claro, mas ten que ter papéis. Si no tiene papeles, no hay tu tía. Pero por tranquilidad, y agradezco mucho como lo ha explicado ahora, es muy sencillo. El principio básico es la autoevaluación. El prestador profesional de servicios evalúa si su actividad tiene un riesgo bajo, medio o alto. Y a partir de ahí se exige una formación u otra. Usted no sabe lo que ha costado sacar eso adelante, porque todo el mundo te dice, es que somos españoles, hacemos trampa y vamos a decir que el riesgo es bajo cuando es alto. Bueno, pues hay un principio básico de confianza legítima en la ciudadanía y por lo tanto vamos a actuar con ese principio. Y para tranquilidad, este sistema de formación, por ejemplo, tiene esos 5 niveles certificados de profesionalidad en enoturismo, y los niveles más bajos, y ya podrán prestar servicios, se obtienen por la mera experiencia profesional sin haberse sentado en un pupitre. Y a partir de ahí los habrás enganchado con la experiencia profesional, empezará, lo digo coloquialmente, moviendo cajas, ayudando, recibiendo tal, y cuando tenga sus 40, sus 60, sus 100 horas de formación, da un escalón, lo motivarás y dice, oye, ¿por qué no pasas al B y por qué no vas al C? Y a partir del C pegas un salto profesional, retributivo, de cualificación. Entonces, de lo que se trata es efectivamente de distinguir desde un nivel muy sencillo, donde vas a tener una habilitación profesional muy básica, pero simple y llanamente donde el 60% va a ser que tú ya has trabajado en eso y se aprende. Hay gente que toca la guitarra de oído, que no sabe solfeo, no. Pues esto se trata de empezar de oído y siendo un Andrés Segovia de la guitarra. Miguel Ángel, un tema que considero importante y te hago la pregunta. ¿Ordenamos igual el perfil profesional de esas personas que trabajan en espacios públicos que en un espacio privado? Yo en mi bodega, me va a decir la administración si... Sí. Una pregunta que me parece... La administración lo que te establece es un currículum académico y profesional. Y te va a decir, lo podéis ver, es muy divertido, son 48 páginas de boletín, me agradaba mucho cuando ella hablaba. ¿Por qué? Porque vas a ver 40 horas, por ejemplo, habilidades sociales. Te va a ayudar a recibir con una sonrisa, a ser simpático, aunque no sepas idiomas. Te va a ayudar, a mí me sorprendía ese módulo, resolución de conflictos en grupo. Es decir, si tú llevas a 20 personas, a veces discuten entre ellos, pues te vamos a enseñar
Te van a enseñar a cómo resolver el conflicto y que no acaben a guantazos. Lo menos básico va a ser, por ejemplo, el idioma. ¿Por qué? Porque hoy llevas encima un smartphone y ese smartphone con un pinganillo, con un iPhone, te traduce simultáneamente en 100 idiomas. Entonces, lo que antes era una barrera al idioma, ahora es que no lo es, porque la tecnología, la digitalización te la elimina. Por lo tanto, sí es verdad que no es que te ponga barreras, no. Le voy a dar habilidades que son fundamentales para moverse con un usuario turístico en el espacio público y en el espacio privado. El turista, sus necesidades no cambian cuando pasa del dominio público al dominio privado. Entonces tengo que saber manejarme con el turista y, ¿qué es lo más importante? Que su experiencia sea satisfactoria. Que vuelva a casa y diga que Canarias es una maravilla, Brasil es una maravilla, Cabo Verde es una maravilla, y que anime a sus vecinos a que vengan. Y lo más importante, que sepa explicar por qué. Fui a Canarias, insisto, hice fotografía submarina, probé el mejor vino blanco del mundo, el tinto había uno allí mejorable, pero en otra isla es mejor el tinto que el blanco. Visité una finca de aloe, comí las papas arrugadas y, ojo, tomé el sol, me puse moreno, descansé y vine más sano desde el punto de vista físico y mental. Insisto, el turismo es la industria de la felicidad y lo que tenemos que hacer es felices a la gente y men sana in corpore sano. Sol y playa, que nadie reniegue de él. Es la base, la cimentación, la estructura. Me vienen bien lo que comentas, Miguel Ángel, pero realmente tenemos organizado el sector enoturístico para ser competente, no individualmente, sino como grupo. Creo que es el único clúster que existe en España, por ejemplo. Es para presumir. Ya estáis organizados. Es que Canarias puede presumir de muchas cosas. Sí. Yo antes te inicié la reflexión, me paraste ahí con la mirada y por un poco... Porque claro, cuando hablabas de si íbamos a sustituir, pero yo me iba a algo más básico. Tenemos capacidad de crear tenemos el producto creado, fuera se ve ese producto, que es otro paso, son cosas muy distintas, ¿no? Entonces, en esa reflexión iba un poco a compartir eso, o sea, en estos 20 años, quitando siempre el ejemplo, pongo un poco, no fuera siempre el ejemplo de Lanzarote, porque es otra historia y está un producto visible y conformado, empezamos a tener oferta en todas las islas. Fíjense, yo creo que justo en el Hierro es donde no tenemos realmente una oferta no turística diaria. Una cosa es si llamo con un grupo y me abren una bodega y me atienden, pero que no está esa bodega todavía con las puertas abiertas todos los días o ofertando actividades de manera regular. Me pueden matar por ahí, pero es lo que yo pienso, por eso antes digo, me aventuro a hacer mi reflexión. Es que es muy chiquitita. Claro, pero bueno, pero por hacer ese diagnóstico, ¿no? Se ha crecido en experiencias en algunas de las islas muchísimo, el caso de Gran Canaria y Tenerife, ha aumentado en La Palma, ha aumentado en La Gomera, ha aumentado incluso, ha aparecido y empieza a aumentar en Fuerteventura incluso, con la cantidad de vino que se hace en la isla, pues ya dentro de poco tendremos más de una bodega con experiencias allí. Nos estamos juntando para hacer las cosas en común, aparece un clúster, hay una ruta del vino en Gran Canaria. Tenemos un instrumento que lleva muchos años trabajando muy bien en dos aspectos muy básicos, que es el encuentro y la formación. Ahora cátedra, anteriormente un aula. Espacios básicos. Sin estos espacios de encuentro y sin la formación de muchos profesionales que pasan por la cátedra, podemos hablar vamos ya juntos a hablar a algún certamen internacional, nacional de la oferta de no turismo y tenemos que analizar si realmente esa oferta es mejorable. Y yo creo que sí, que nos queda mejorar la profesionalización, ahí hay un campo donde crecer en lo que ofertamos, en la diversidad, en la mejora de la oferta de los productos en la bodega, de alejarnos de solo visitas, que hay muchas más cosas que visitas y el público busca diversidad de experiencias no turísticas. Pero ahí queda el crecimiento. Yo creo que el producto está, yo creo que no es visible fuera, a excepción de Lanzarote, y ahí queda un segundo paso que hay que ir de mano de la administración, ¿no? En que se vea afuera, ¿no? El producto. Yo intento transmitir una imagen optimista, pero los problemas también que planteaban en Brasil existen. Es decir, hay mucha gente
sobre todo joven, que no va a querer trabajar, lo explico gráficamente, en la finca, que prefiere otro tipo de empleo. Entonces, no es tan fácil, va a haber dificultades, pero yo lo que creo que hay que hacer es lo que le decía a Ana María, es decir, hay un relevo generacional realmente a través de la actividad enoturística, pero después tenemos, igual que en todos los lugares, en muchos territorios del mundo, que realmente lo tenemos el relevo en la empresa, en la dirección, en la actividad enoturística, pero en la parte más importante, que es la de producción, la del campo. Pero fíjate que ella lo decía, tendrán que hacer a lo mejor ambas cosas, un 80 enoturismo, pero a veces tendrán que dedicar un 20 para echar una mano en la actividad básica. Pues hay que podar. Esa cintura tendremos que seguramente tenerla muy grande y serán los empresarios quienes realmente... Exacto. No vamos a tener enoturismo. Y tampoco vamos a tener fincas que realmente se pueda agroturísticas visitar porque realmente el elemento principal lo hemos perdido. Y eso es muy importante. Yo quiero apuntar también que aunque nuestro trabajo en la parte no turística parezca como más atractivo, sigue siendo difícil también que los jóvenes quieran trabajar los fines de semana, quieran trabajar de ciertas cosas, no les detalles todas sus funciones y un día les digas, bueno, hoy nos vamos a salir de esto y vamos a hacer algo diferente y haya también esa complicidad con la empresa de que quieran hacerlo todo. O sea, el sector turístico también hoy en día, a no ser gente que diga, bueno, es lo que hay en Canarias y me dedico a esto, casi todo el mundo intenta evitarlo. Nosotros tenemos suerte que trabajamos de lunes a viernes, con eso mejoramos mucho las condiciones y tenemos gente joven y tenemos gente que viene a echar el currículum porque tenemos una mejora frente a otras bodegas, pero el turismo tampoco a todo el mundo le gusta. Entonces también hay que hacerlo un poco más atractivo, desde la parte romántica de atrás de que estamos vendiendo algo que es bonito y es tradición y es cultura canaria, o de la parte monetaria, o porque el relevo generacional también se sufre menos que en bodega, pero se sufre. Y una ley laboral que hay que tener en cuenta. ¿Cómo? Una ley laboral que hay que tener en cuenta, porque no es muy flexible, que digamos. Bueno, si se dan cuenta, empezamos a meter un poquito de cuña, como se suele decir, y van saliendo muchas cosas. Es más, el otro día planteaba ya que si hubiera en el próximo encuentro, creo que va a haber una parte muy importante, un tema muy importante que podremos desarrollar, porque vamos a ver cómo se va desenvolviendo toda esta cuestión y yo creo que podemos tocar ya desde el aspecto formativo por un lado, el legislativo por el otro, cómo afecta no solo al enoturismo, sino a la parte agroturística que todavía mismo no lo tenemos visto. Es decir, vamos a tener muchos aspectos en los cuales, por eso quería ser muy cauto, y permítame así, con los compañeros, porque realmente tenemos muchos frentes, se nos abren muchos frentes y podríamos tener de todos esos frentes una mesa redonda, no de una hora, sino de un día completo, ¿vale? Sí que me gustaría aprovechar, lo vamos a hacer muy breve, si quiere alguien preguntar algo, y seguramente que ellos, porque no va a quedar otro remedio, van a contestar muy brevemente, que después podrán ampliarlo mientras tomamos un aperitivo. A ver si alguien quería hacer alguna pregunta. Juan Carlos lo sabía que lo ibas a hacer. Muchas gracias. No, porque bueno, se me daba al pie y creo que es interesante el complemento. Es que existe un certificado de profesionalidad de agroturismo. O sea, hay una familia de agroturismo, hay una familia y esa familia contempla 2 certificados. Tiro de chuleta para no confundirme. Uno es sobre alojamiento rural y el otro es sobre guarda de refugios y albergues de montaña. Podríamos debatir sobre la pertinencia, no pertinencia, pero existe. Y luego, déjame, Gabriel, que añada, porque se hablaba de formación en la mesa. Entonces, bueno, yo en mi comunicación presentaba que estamos en varios proyectos de agroturismo, es decir, COA Jaén ha participado en varios proyectos de agroturismo, y en uno de estos, el proyecto se llama Steel Tourism Around Yard, junto con socios europeos, éramos 7 socios de 6 países, hemos, digamos, acordado un programa de formación profesional específico sobre agroturismo, a nivel EQF5, porque esto no existe en ninguno de esos países, ni España, ni Italia, Eslovenia, República Checa, Portugal.
lo hemos estado viendo y no existe la posibilidad de estudiar, formarse específicamente en agroturismo. Entonces, hemos hecho un trabajo de consenso para definir los criterios básicos y eso es un programa perfectamente desarrollado. Ahora el reto es, cada uno en sus países respectivos, intentar tocar a la puerta de las autoridades competentes en educación y ver de qué manera eso puede ser una realidad. Pero, bueno, por lo menos nosotros estamos trabajando en esa línea. Muchas gracias. Gracias, Juan Carlos. Noelia creo que quería hacer una pregunta por ahí. ¿Sí? No. Sí, se oye, se oye. Hola, vale. Quería preguntar porque, como estamos hablando de planificación y toma de decisiones, hemos hablado mucho en este encuentro de agricultura y turismo, ¿no? Y se ve clara la colaboración, la cooperación. A mí me preocupa ahora un poco más la colaboración agricultura, transición ecológica. Y yo quería preguntar hasta qué punto está asegurado el suelo del sector primario, cuando hablamos, por ejemplo, de zonas de aceleración de renovables. Estuve el otro día en la presentación del reglamento de agrivoltaica y la verdad que, bueno, fue un follón, porque hay, igual que la administración, ¿no?, tiene miedo de que los proyectos dentro del sector primario puedan convertirse en un coladero para ciertas prácticas. Creo que también del otro lado hay desconfianza, ¿no? Y el sector primario tiene la desconfianza de que abrir la puerta a la agrivoltaica, que yo no estoy diciendo para nada que esté en contra, al revés, pero bueno, puede ser también una puerta abierta a que cambie el uso del suelo del sector primario, ¿no?, que hemos acordado en este encuentro que es fundamental, es un custodio del territorio, y también se ha hablado mucho de paisaje, que puede colisionar también, ¿no? Entonces, bueno, pues viendo clara la relación agricultura-turismo, yo me preguntaba desde la administración pública cómo de clara es la colaboración agricultura-transición ecológica en este aspecto. Bueno, creo que va dirigida a mí. Claro que sí. Pues estamos trabajando activamente con transición ecológica, ¿vale? Por un lado, estamos elaborando conjuntamente, bueno, vamos a empezar a elaborar, está ahora en consulta previa, el reglamento que regula las explotaciones de agrovoltaica, ¿vale? Esto nace de un decreto ley que nos obliga a elaborar este reglamento, pero por otra parte, bueno, nosotros desde Agricultura pues pusimos el grito en el cielo con todo lo que estaba pasando, toda la implantación de instalaciones fotovoltaicas y de parques eólicos en el suelo agrario, ¿no? Porque es muy fácil, ya está transformado, ya está plano, tiene caminos, tiene infraestructuras y entonces el sector energético pues va directamente a ocupar ese espacio, ¿no? Y luego pues de la forma que se estaba aprobando esos proyectos, ¿no?, que es por el 6 bis, por interés general, ¿no? Se ha utilizado el mecanismo del interés general como no algo excepcional, sino no como ordinario. Entonces sí que nos hemos sentado con energía, se elaboraron, bueno, hemos trabajado en dos aspectos, aparte de la agrovoltaica. Por un lado, en las zonas de aceleración de energías renovables, nosotros les pusimos nuestros límites, ¿no?, qué es lo que se tenía que cumplir, pues no podía ser, tenía que ser suelo abandonado prolongado, a más de 1.500 metros de las infraestructuras de regadío, no podía haber, ya sé que me... técnicas como enarenados, gavias, etcétera, no se podían implantar en ese sitio, en ese tipo de, aunque estuvieran abandonados. Eso por un lado. Luego ellos trabajaron en unas instrucciones del 6 bis y cogieron los mismos criterios que habíamos puesto para las renovables, pero ahí dijimos que no. Entonces estamos trabajando para que esa interpretación de ese artículo lo modifiquen, estamos trabajando con ellos. Y luego sí, el tema de la agrovoltaica, claro que estamos preocupados porque puede ser un coladero, entonces tenemos que ver bien de qué manera, porque la agrovoltaica al final, lo deseable es que la instalación fotovoltaica beneficie al cultivo y por supuesto que la actividad principal sea el cultivo y la energética sea la complementaria, ¿vale? Entonces, bueno, pues en eso estamos trabajando para intentar que no sea un coladero. Cerramos los ojos durante segundos, pensamos en 2018, 2028, ya me estoy quitando años, 2028, 2030, perdón, y
cada uno de ustedes, ¿dónde vería el agroenoturismo? Lo voy a dejar así, esa palabra agroenoturismo de Canarias. ¿Cómo lo verían? ¿Qué sensación tendrían en el 2030, 2028, 2030? A pocos años, no pensemos que es mucho. ¿Dónde estaría situado? ¿Cómo estaría? Muy brevemente, y así hacemos un cierre de esa visión de futuro, pero que está ahí al lado. Minerva. A mí me gustaría que Lanzarote se consolidara y que hubiese como una buena organización entre bodegas también, que supiésemos llevar un enoturismo de una manera muy sostenible, pero a la vez rentable, y que pudiéramos verla también florecer a medio o largo plazo. Miguel Ángel. Bueno, yo lo veo sin duda mejor. La actividad agropecuaria, la actividad vitivinícola estará mejor gracias al impulso adicional que le dará la actividad turística. El agroturismo y el enoturismo ayudarán a mejorar la soberanía alimentaria, a mejorar los usos del suelo e impulsarán, yo creo, que un futuro mucho mejor que el de hoy. Luis. Bueno, yo diría, no sé si lo veo o es lo que me gustaría, que fuera un pilar que siguiera creciendo, ¿no? como está haciendo, y se llegara a convertir en un pilar de más importancia, de más relevancia, tanto a la hora de la promoción, a la hora de poner a Canarias en el mapa. Patricia. Yo espero que las normas en las que estemos trabajando ya estén aprobadas y faciliten el agroenoturismo, el desarrollo de este tipo de actividades. Y si nos hemos equivocado, ser ágiles a la hora de modificar normativa para intentar pues arreglar si hemos perjudicado. Seremos ágiles. Entonces intentar ser ágiles y escuchar al sector y ver si realmente les estamos ayudando o no. Okay. Valerio. Pues ojalá veamos un sector fortalecido, con un peso superior dentro de lo que es la oferta turística del territorio, y fruto de eso, fruto del que el trabajo de planificación y de ordenación sea un trabajo de consenso dentro de la propia administración, entre los distintos departamentos, con diálogo con el sector, y en el que por tener miedo a que las cosas se hagan mal, tampoco se entorpezca que las cosas se hagan bien. Tener esa cierta cintura a la que apelaba Patricia al principio, de ante normas generales tener algo de holgura para poder adaptarnos a las singularidades de los espacios y de los posibles negocios que tengan beneficio general para el territorio. Pues muchas gracias, Valerio, Patricia, Luis, Miguel Ángel, Minerva. Este ratito, vuelvo a decirlo, podríamos estar días con diferentes temas. Hemos dado pinceladas, seguramente estas pinceladas las abordaremos no solo en el próximo encuentro del próximo año, sino que en algunas otras sesiones, porque creo que son muy importantes para el sector. Porque si no lo tiene claro el sector, no va a poderse desarrollar. Queremos que se desarrolle, que eso es muy importante, los empresarios son los primeros que quieren que se desarrolle, las administraciones son los que quieren ayudarlos para que se puedan desarrollar, ¿no? Intentar de facilitar todo lo que se pueda, y eso es muy importante, por lo cual muchas gracias por su conversación. Gracias. Ponemos aquí, se con una foto.